Piali, no toca Lilica el Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la quinta casilla de la primera trecena, el tonali Macuili Coatl, 5 serpiente. Esta trecena se llama Seesipacli, uno monstruo de la tierra, y tiene como regente a Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne. Hemos completado los 4 rumbos y estamos en la quinta posición. Hablamos de que 5 son los dedos de la mano. Cuando hablamos del quincunce, también hablamos de esa que tiene una forma de flor con sus 4 pétalos y el 5 está en el centro. Porque una vez que completamos los 4 rumbos, tenemos esa base de 4 y sobre esa base de 4 vamos a poner un punto más que es el 5. Y ese 5 es la nueva etapa o el nuevo punto de partida para una nueva construcción de otros 4 rumbos, para finalmente tener así el 9. Bueno, pues en este numeral 5, a la que tenemos como, recuerden que esa es la cuenta tonal Powal y estamos en la quinta posición. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 acá. En esta quinta posición tenemos como acompañante del numeral a la señora Tlazolteotl, la que teje los destinos, la gran paridora, la esencia madura, la esencia femenina, el principio femenino maduro. Ella es una advocación de Tonacacihuatl, que es la dualidad de Tonacatecuhtli. Así que hoy hay mucho sustento. Esta señora viene acompañada de un ave de plumaje oscuro, negro, que es, pues tiene garra también, aunque no es de las clases de las águilas, ¿verdad? Es un ave que es escandalosa, cacalot. Y bueno, tiene mucha fuerza, es guerrera esta ave. Incluso en la iconografía la vemos con tepamej, o sea, pequeños tecpac, en cada punta de sus alas. Eso habla de que es un ave guerrera, tonada, cargada de energía. ¿A quién tenemos en el signo Coatl, serpiente? A la señora Chalchiutlicue, la de la falda de jade, esa agua que corre sobre la tierra, el mar primordial. Yo, miren, me he puesto este hermoso huipil de la zona de Oaxaca, allá de Mitla, y es en un color jade porque la señora Chalchutlicue es la de la falda preciosa, la de la falda de jades, de chalchihuitz. Y acá traigo, miren, un collar muy bonito que tiene precisamente esos chalchihuites. ¿Por qué? Porque hoy yo quiero, como la serpiente, despojarme de la piel vieja y ponerme la belleza de esta señora Chalchutlicue, que nos invita a fluir, a ser como ella, que toma la forma del recipiente que la contiene. El señor de la noche es Mictantecuhtli, el que resguarda los saberes sagrados. Así que hoy, siendo esta Macuili Coatl, nosotros vamos a entrar en ese mundo onírico con toda la sabiduría y la fuerza para transformarnos ahí en ese Mictlán. Bueno, todos ustedes saben que este tonali empezó al mediodía. Es del rumbo del Tlahuistlampa, del rumbo del oriente, por donde sale el sol. Así que es una serpiente tonada. ¿Ustedes conocen la serpiente de coralillo? Bueno, pues así, la hemos visto en la iconografía. En esta ocasión se presenta esta serpiente de coralillo y va camino del Mictlán. Va cargada de tona, de energía. Nosotros tenemos que cultivarnos, igual que hacemos con la planta del maíz, para que podamos mostrar nuestra esencia divina, nuestra mejor versión. Así que estamos invitados en este tonali a ser divergentes, es decir, a emplear este gran flujo de energía que nos da la serpiente para actuar contra cualquier situación que sea limitante o adversa. Cualquier programación que nos limite, hay que desecharla. Hay que trascender a través de derribar los obstáculos.
No hay ningún límite que no podamos romper. Nuestra fortaleza nos viene hoy de la capacidad de fluir que nos da la señora Chalchutlicue y de la capacidad de reinventarnos a través de tejer nuestro destino, destejer si es necesario, romper los nudos, cambiar los hilos, que este telar que es nuestra propia existencia esté llena de color y de magia. En la cosmovisión de los pueblos del Sema Náhuatl, la serpiente es el emblema de la sabiduría, de la prudencia, de la riqueza de la salud, de la longevidad, el rejuvenecimiento. Así que somos información que no se pierde, así que como la serpiente también podemos ser inmortales. A nivel humano, Coatl es energía poderosa que genera acción, que genera cambio, transformación. Y bueno, esta transformación se tiene que dar con paciencia, poniendo mucha atención, haciendo algo que verdaderamente nos apasione. Vamos a convertirnos en esa pasión. Y las palabras que tengo, o las letras más bien para este tonali, son las siguientes. Hoy Macuilicoatl se dibuja como una serpiente que danza entre las corrientes de la vida. Ella, con su piel de múltiples colores, nos recuerda que la diversidad es la esencia misma de nuestro ser. Es un tonali que nos invita a romper las cadenas que nos limitan. Vamos a ser como ese mismo río que corre al encuentro con el mar. Hay que ser activos, proactivos, que cada experiencia nos llene de sabiduría, que la energía de Tlazolteotl nos invite a reciclar lo que ya nos sirve y a dar luz a las nuevas posibilidades. Cada paso que damos es un eco de nuestros ancestros, un canto de todos aquellos que han cruzado como la serpiente el umbral y se han vuelto inmortales. Coatl, en la capacidad de mudar la piel, nos invita a abrazar el cambio, a permitir que nuestras pasiones fluyan como el agua que abraza la tierra, a nutrir nuestras raíces mientras nos elevamos hacia el cielo. Macuilicoatl es el latido del corazón del universo, porque la señora Tlazolteotl es la que teje el destino. Nos recuerda que con amor y paciencia podemos restaurar lo divino que habita en nosotros. Así nos convertiremos en esa Maquixcoatl, esa serpiente de doble cabeza en donde el principio y el final son un punto en común, en donde la sabiduría desafía el orden establecido y abraza la libertad de ser y de asumirnos como estos macehuales del Sema Náhuatl. En la danza de los tiempos, bajo el cielo de la náhuatl, la serpiente se desliza, símbolo de vida y de paz. Macuilicoatl, con tu piel de múltiples colores, tejiendo sueños en la tierra, eres el guardián de secretos, el guardián de los amores. Eres sabia en tu andar, transformadora de destinos en tu abrazo, el ciclo eterno de lo viejo a lo divino. Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa, te acompaña. Es el agua que fluye sin cesar, sensible como el viento que acaricia y sabe amar. Eres fuerza, eres calma en la sombra y en la luz. Representas la dualidad del guerrero y del azul del mar. Con cada muda de piel, oh Macuilicoatl, renaces en el silencio recordándonos el poder de cambiar en cada momento, porque siempre siempre hay una nueva oportunidad. Oh serpiente emblema de lo sagrado, de longevidad y fortuna, en tu esencia hallamos el camino hacia el corazón de la luna. Así, en el eco de tus pasos, las culturas te veneran, pues en ti encontramos la vida, la sabiduría que nos libera. Y bueno, la transformación a la que estamos invitados hoy
Es una nueva fase a la que tenemos que entrar con toda la fuerza de estos númenes que nos acompañan. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Macuilicoatl, esa serpiente generadora de cambio, esa serpiente de aire, de agua, de energía, esa serpiente que viaja al Mictlán a descubrir los saberes sagrados. Como la serpiente, hoy me desprendo de toda programación limitante. Me encuentro en el telar de Tlazolteotl convertida en un hilo dorado, o en ese mismo machete que ella mueve para entretejer los hilos. Hoy yo mismo soy Macuilicoatl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca ser como esta serpiente, desplazarnos sobre la tierra hacia todos los rumbos, conquistar cada corazón, mostrar la energía de nuestro tona, esa que absorbemos y que transformamos en un fruto. Vámonos al mundo onírico a encontrar los saberes sagrados para transformar esta realidad. Esta tierra es maravillosa y su sabiduría es inmensa. Vamos a explorarla, vamos a hacerla nuestra. ¿Cómo? Bueno, pues viviendo la cuenta Tonalpowali. Hay que desarrollar cada uno de estos arquetipos. En las imágenes mánticas de hoy, el hombre trae una gran planta de maíz. Nos habla del cultivo que debemos tener. Y arriba hay un danzante con un rostro descarnado, con una flecha, sabe a dónde va y ha vencido esa parte de él que tiene que morir para renacer. ¡Hasta pronto! ¡Timota! Allá nos vemos en el Mictlán.